Voy a enseñar es el mundo evangélico, específicamente americano. Pero ahora les quiero mostrar las raíces del problema. Así es que no vamos a entrar mucho en la palabra, desafortunadamente, pero mañana, prepárense. Como decía mi mentor, bring your Bible and your brain. Traiga su Biblia y su cerebro. Así es que, pero como no vamos a entrar mucho, todavía deseo leer un pasaje antes de empezar en 2 de Corintios capítulo 10. El verso 3. Dice la palabra de Dios: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Así entonces nosotros entramos en esta disciplina de la defensa del Evangelio de acuerdo a las Escrituras. Vamos a entonces pedirle al Señor que su Espíritu Santo nos guíe en este tema. Señor Jesús, tú reconoces, tú sabes, tú eres el omnisciente, el temor con que estamos viviendo estos días. Hay una oscuridad que ha entrado a nuestra sociedad, una maldad que está rompiendo los lazos de bondad en todos lados. Te pedimos, Señor, que nos unas con tu Espíritu Santo, que tu Evangelio sea el vínculo que nos mantenga juntos, listos para la lucha que viene. Sabemos, Señor, que el enemigo nos está dividiendo, separando para la conquista. Pero sabemos, Señor, que tú tienes la victoria última. Eso es inevitable. Por lo más devastador que sea el ataque del enemigo, tú ya ganaste. Así, Señor, entonces, danos de tu espíritu, de tu sabiduría, de tu palabra, para poder luchar la guerra que nos has dado que luchar, la cual Cristo ha vencido. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí el tema, en las notas, si usted tiene las notas, le hemos puesto la Biblia y la teoría crítica de raza. Y aquí en sus notas, si usted lo abre, la tema de la justicia social entre los cristianos es algo que pues no cuesta aceptarlo, no cuesta decir, eso es algo que con lo que yo me puedo conectar, yo lo puedo apoyar. Sí, porque hay que ayudar a los pobres, sí, porque hay racismo, sí, porque hay que luchar contra la desigualdad. Y si hay ricos son porque son egoístas, y si hay pobres es porque los egoístas se han comido las riquezas de los pobres. Todas estas cosas están casi impregnadas en la mente aún del latino, de verdad. Hemos crecido en la tierra de eso, de ahí salimos, ¿verdad? Y entonces no es difícil aceptar estas cosas. Este movimiento de la justicia social, que en realidad la teoría crítica de raza, se enfoca en esta desigualdad de entre las razas, especialmente la raza negra o afroamericana y la raza blanca.
y ha dicho que la raza blanca es racista, que el país americano es racista y también que el mundo es racista, que el mundo occidental es racista. Pero la Escritura nos enseña otro camino. Las Escrituras nos da una solución mejor. Y el problema es que los cristianos han tomado esta opción de la justicia social, de la teoría crítica de raza, y la están usando ellos mismos en los púlpitos, en los libros, en los seminarios, para propagar esto entre los pastores jóvenes de mi edad. Ya están predicando así. Esto es lo que predican en varias iglesias, aún reformadas, aún bautistas, lo que sea. Aquellos que son supuestamente fieles a la palabra, ahora están abrazando esta teoría. El propósito de estas 4 sesiones va a ser más o menos esto. El número 1 es comprender las instrucciones prácticas y concretas que da la Escritura para crear una sociedad justa, vivir en el mundo caído actual y anticipar la reconciliación de todas las cosas en Cristo. Ese es el número 1. Parece que tiene varias partes el número 1. El número 2 es alejarse de las falsas enseñanzas de la justicia social y la teoría crítica de raza y lo que se llama la interseccionalidad. Eso lo vamos a ver más tarde. Y la cosmovisión LGBTQ+. Y hay más, ahora le han puesto más letras. El 2, sí, ¿cómo? 150 letras tiene ahora. Número 3, leer y discernir los patrones de la cultura, evaluarla a través del lente crítico de la teología bíblica y reconocer el error. Hermanos y hermanas, ustedes que tienen niños jóvenes, niñitos de poca edad, tiene que fijarse que la cultura, la televisión, las caricaturas, la música. Yo cuando crecí así decían los señores, esa caricatura de los Transformers, de He-Man, todo es brujería y maldad. Y yo decía, no hombre, no tiene nada malo. Pero ahora es mucho más obvio, donde las caricaturas son transgénero, donde todos los personajes blancos son racistas, son los villanos, donde ya no hay héroes de la raza blanca, todos se están convirtiendo en otra raza, donde hay un nuevo racismo contra el blanco. Y no solo es el blanco americano, sino que el de piel blanca, es decir, el latino de piel blanca también. Y no es que están tratando de hacer una justicia, sino que están tratando de dividir, y vamos a ver por qué. Esto viene debido a lo que se dedica el sistema marxista. Ahora, hay algunos de ustedes que han venido de países donde se abrazó la filosofía de Carlos Marx. Como en Nicaragua, en Venezuela, Cuba, lugares donde cayó la oscuridad de la cortina de hierro. El marxismo está, filosóficamente hablando, compuesto de 2 cosas, el materialismo, el dialecticismo, dialéctica. Lo escribí en inglés, pero en español es dialéctica. Qué bueno que lo traducí en papel, ¿verdad? El materialismo dice que todo es compuesto de materia, que todo es esto, ¿verdad? Que usted lo puede tocar y es sólido. Y no existen las entidades abstractas, invisibles, el espíritu, el mundo espiritual, todo es materia. Entonces cuando uno muere, desaparece. Su cerebro ya le hace falta la función, ya estuvo, ya no hay nada más ahí. Esa es la filosofía del materialismo. El
la filosofía dialéctica dice que todo se está fluyendo, todo está cambiando siempre, que las cosas nunca son lo mismo, que cuando uno pone el pie en el río, nunca se para en el mismo lugar otra vez. Y así es que las moléculas están cambiando, todo está fluyendo, todo está cambiando. Al combinar el materialismo y la dialéctica tenemos el marxismo. Y eso, el marxismo lo que hace es de que identifica las fracturas de la sociedad y las rompe para hacer revolución. Eso es lo que hizo Karl Marx o Carlos Marx y Federico Engels o Friedrich Engels al publicar su libro El Manifiesto Comunista. Miren lo que dicen aquí. La historia de toda la sociedad existente hasta ahora es la existencia de luchas de clase. ¿Cuál es esa? Esas son las fracturas de la sociedad. Libre y esclavo, patricio y plebeyo, señor y siervo, maestro de gremio y jornalero. En una palabra, miren esto, estas son las dos palabras claves, opresor y oprimido. Si lo quiere, subrayalo, porque ahí esas son las dos clases. Se oponían constantemente el opresor y el oprimido, el uno al otro, mantenían una lucha ininterrumpida, ahora oculta, ahora abierta, una lucha que cada vez terminaba, ya sea en una reconstrucción revolucionaria de la sociedad en general o en la ruina común de las clases contendientes. Es decir, de que nunca va a haber paz, siempre va a haber un desarreglo, una revolución. Y siempre van a haber estas fracturas. Como Carlos Marx no cree en el fin, no cree en la redención, no cree en un mundo que se va a redimir, entonces él piensa que hay ciclos, o pensaba que hay ciclos, ahora ya es creyente, Carlos Marx, ¿verdad? Ya. O ya no creyente porque no se ha arrepentido, pero ahora él ya sabe la verdad. La cosa es de que él identificó esta idea como lo que es la sociedad, así se mueve la sociedad, eso es lo que siempre pasa. Entonces el marxismo se centra en encontrar las fuerzas opuestas en el espectro singular. ¿Cuál es el espectro singular? El oprimidor y el que está oprimido y el oprimido. Y entonces el marxismo identifica estas costuras sociales y las rompe, deshace las costuras a través de, fíjense, la propaganda, la desinformación. No, como en la noticia dicen el fake news, están diciendo. De que la verdad que usted ve con sus ojos es mentira, eso es lo que le están diciendo. Eso está pasando aquí, en nuestro país, y pasó en todos los países anteriores. Si usted no ha leído la novela 1984, se la recomiendo, es espantosísima, y es clasificado R, sí, así es que cuidado, pero la cosa es que la novela es algo profética, 1984 por George Orwell. Es lo que está pasando en nuestra sociedad. La cosa es de que el marxismo dice, el gobierno o el pueblo empieza a mentir en la propaganda para que el oprimido supuestamente se levante y haga revolución contra el opresor. Todo esto se hace para establecer una sociedad igualitaria en la que todos comparten resultados y oportunidades idénticos. Ya no hay ricos, ya no hay pobres, solo pobres. Ya no hay los que tienen y los que no tienen, solo los que no tienen. Porque el que tiene ha hecho un pecado, eso es, se ha robado o se ha aprovechado de los demás. Eso es el marxismo. Ahora pensamos, no, lo que están enseñando los cristianos no es el marxismo, no es el socialismo, no es
la idea comunista. No, no, no. Eso no es lo que han dicho. Lo que tú estás diciendo no es. Bueno, todavía hay algunos puentes que cruzar para llegar desde el marxismo hasta donde estamos ahora en el mundo cristiano. Y uno de los puentes más importantes es el hombre que se llama Oscar Romero, un salvadoreño desafortunadamente, pero famosísimo en Centroamérica. Oscar Romero nació en 1917 y él fue un cura por un tiempo, pero después lo hicieron el obispo de San Salvador. Y sí, la historia de Romero es muy trágica. Él fue alguien con mucha valentía. Y la verdad es de que en su persona es algo admirable. Se nota por qué lo han hecho un santo, ¿verdad? En términos humanos. Pero la verdad es de que la enseñanza de él era herejía. Él fue un hombre inicialmente dedicado a la enseñanza ortodoxa del mundo católico, de la religión católica, pero por varias razones. Una de ellas fue de que asesinaron a su amigo, el gobierno lo asesinó a su amigo. El gobierno oligarquista se había apoderado porque el gobierno oligarquista estaba siendo manipulado por los ricos de esa era en el país salvadoreño y se apoderaron de los terrenos del Salvador. Y entonces la gente pobre se vio sin esperanza. Y entonces los curas levantaron un cierto movimiento entre ellos y lucharon por los pobres. Pero también lucharon violentamente, se levantaron con armas y todo eso, hicieron guerra, los guerrilleros. Mataron a uno de ellos y Oscar Romero hasta ese punto no se había declarado en apoyo de ellos, pero cuando vio que su amigo murió, él se unió a ellos y empezó a enseñar la teología de liberación. Cuando él murió, buscaron la biblioteca, que era lo que él tenía, y tenía todos los volúmenes de la teología de liberación. Pero dicen que, oh no, él no era de la teología de liberación. Eso dicen. Así dice aún todavía la Iglesia Católica. Pero no cabe duda, él usaba el mismo idioma, el mismo lenguaje. El libro más famoso de la teología de liberación es por Gustavo Gutiérrez, que se llama Teología de Liberación, si usted está curioso. También un autor famoso que a nosotros nos gusta, Justo González, quien ha escrito una de las mejores historias de la iglesia cristiana en inglés. Él es de la teología de liberación y es muy... él ama esta doctrina, esta teología, desafortunadamente, aunque escribió una historia de la iglesia muy buena. Bueno, Oscar Romero dio esta homilía el 16 de marzo de 1980. Dice Oscar Romero aquí, hay un sentido teológico, decía, la reconciliación y la tierra. Y yo quiero subrayar esta idea, hermanos, porque me parece muy oportuna. No tener tierra es consecuencia del pecado, dice Oscar Romero. Adán saliendo del paraíso, hombre sin tierra, es fruto del pecado. Volver a tener tierra, comer de ella como propia, señal de reconciliación. ¿Qué es lo que está haciendo Romero? Está mezclando dos cosas. Exacto, hermana. Lo que está haciendo Romero es de que él está trayendo la situación económica del pueblo, la política del pueblo, y la está vistiendo con el evangelio. El evangelio quedó ahí al otro lado desnudo y se le robó la ropa y le puso la ropa a esta teología ajena. Pero
¿Cómo es que la reconciliación se trata de tener tierra? Eso no tiene nada que ver con la Biblia. Los más pobres que no tienen nada pueden ser salvos, ¿no? Reconciliados con Dios. Bueno, pero eso ya mañana. Por ahora solo es la presentación de la mala doctrina. Sigamos. Dice, oh Israel, perdonado por Dios, regresando a la tierra, comiendo ya espigadas de su tierra, frutos de su tierra, Dios que bendice en el signo de la tierra tiene mucho de Dios. Y por eso gime cuando los injustos la acaparan. O, bueno, así se dice, y no dejan tierra para los demás. Las reformas agrarias son una necesidad teológica. No puede estar la tierra de un país en unas pocas manos, tiene que darse a todos. Es el comunismo, no hay nada. El comunismo. ¿Por qué piensa usted que tomaron armas los guerrilleros, armados por los cubanos, haciendo atrocidades por todo El Salvador, destazando a seres humanos? Por la predicación de este hombre que ahora es un santo pintado en la pared del aeropuerto de El Salvador. Me da cólera, la verdad. Porque él violó la Biblia con esto. Es una herejía tan asquerosa. Esto es el marxismo, como dije, vestido con ropa cristiana. Y Romero muestra su creencia en el centro de la teología de liberación, y el centro de la teología de liberación, un poco diferente al marxismo. El centro es lo que se llama la opción por el pobre. Eso es lo que usted va a encontrar en los documentos de la teología de liberación, la opción por el pobre. Y si usted lo busca en Google, va a encontrar muchos documentos a favor de esto. Y de ahí viene Alexandria Ocasio-Cortez, de ahí viene la filosofía de Biden, de ahí viene la filosofía de Kamala Harris, de Pelosi. I'm sorry to say, perdóneme por decirle esto. Pero ellos dicen, gracias a Dios, vamos a orar a Dios, vamos a pedirle la gracia a Dios para estas cosas. El Señor nos dice que hay que amar a nuestros vecinos y entonces vamos a subir los impuestos. Esa es la justificación que ellos tienen para su movimiento político. Al decir esto, quiero decir también que hay problemas en la derecha también, muchos problemas. Así es que no piensen que no quiero criticar a la derecha, sí también. Y la verdad es de que la derecha y la izquierda son sistemas humanos llenos de error. Y la derecha también ha hecho destrucción. Pero ese es otro tema para otro día. La solución es la Biblia, es Cristo. Dice en la opción para el pobre, en esta homilía dada el 24 de diciembre, mire, la propia Navidad, la Nochebuena. Dice Oscar Romero, el Dios de los pobres ha asumido todo eso y le está enseñando al dolor humano el valor redentor, el valor que tiene para redimir al mundo, la pobreza, el sufrimiento, la cruz. No hay redención sin cruz. Bueno, no se ve tan mal. Pero esto no quiere decir un pasivismo de nuestros pobres, a los que hemos mal adoctrinado cuando les decimos, es voluntad de Dios que tú seas pobre, marginado y no tienes más esperanza. Eso no. Dios no quiere esa injusticia social, pero si una vez que existe se da como un tremendo pecado de los opresores y la violencia más grande está en ellos que privan de felicidad a tanto ser humano y que están matando de hambre a tanto desnutrido. Miren, es sutil porque si usted está sentado en
en la misa escuchando esta homilía de Oscar Romero y usted está sufriendo de hambre, esto se oye buenísimo. Pero ¿de qué le está privando Romero? ¿Qué es lo que Romero no le está dando al decir estas cosas? El Cristo, el Evangelio. Esto no es el Evangelio. Esto es causa para revolución. Esto levanta y enciende el enojo, el rencor. ¿Cómo puede ser de que la doctrina bíblica levanta rencor? No es así. La Biblia no hace eso. La Biblia da paz. La Biblia da aliento, consuelo y da fuerza. Da fuerza para la buena lucha, no para violencia y revolución. Pero eso es lo que hizo Romero. En vez de ser guía, luz y vida, la Biblia en manos del teólogo de liberación se vuelve en pretexto para revolución social. Y de Romero aprendió un predicador famoso afroamericano que se llama James Cone. James Cone es fue un pastor, un predicador en el sur de los Estados Unidos, aquí en la sección C, que nació en 1938 y acaba de morir en el 2018. Él tomó la teología de liberación que empezó más o menos en Colombia, en Medellín, en 1968, la cual tomó Oscar Romero y la hizo famoso. Entonces nosotros los latinos tenemos el crédito por haber creado lo que está revolucionando el mundo ahorita, ¿verdad? Es algo que hacemos normalmente. Y James Cone la tomó y la hizo para sí mismo en la teología de liberación negra, o Black Liberation Theology. Tal vez lo ha escuchado más comúnmente. La teología de liberación negra. Y Cone desarrolló su teología reconciliando su creencia en Dios, porque él tenía una creencia más o menos ortodoxa. Él era evangélico, tal vez se diría. Pero él tuvo muchas experiencias, por supuesto, en el día, porque él vivió en el tiempo donde existía el racismo, en realidad. No estoy diciendo que ya no existe, pero en ese tiempo habían leyes en los libros que eran racistas. Ahora eso ya no hay. Pero en esos días sí. Y él sintió esa opresión de parte de los blancos y cristianos blancos. Entonces él escribió un libro que se titula Una teología negra de la liberación. Y él pone todos sus puntos de vista ahí. Es un libro importante para la historia cristiana aquí en los Estados Unidos. Entonces dice James Cone, no puede haber teología cristiana que no se identifique sin reservas con aquellos que son humillados y abusados. Ahora, la sutileza que está haciendo Cone es de que él ha cambiado la epistemología de la Biblia, es decir, el que puede entender la Biblia, el que puede conocer la Biblia, ¿quién es? Cone dice que es el pobre, el oprimido. Si uno no es pobre, oprimido o negro, él le va a añadir eso. Uno no puede entender la Biblia. Entonces la teología no puede salir de un blanco. ¿Cuánta teología nuestra en el legado en el cual nosotros vivimos, especialmente nosotros que nos aferramos a las doctrinas de la gracia, cuánta teología salió de blancos, de George Whitefield, de Jonathan Edwards, de Juan Calvino, de Zwingli? Toda esa teología se le corta la cabeza y es racista, de acuerdo a James Cone. Entonces,
La teología debe comenzar desde la perspectiva epistémica, es decir, del conocimiento, de dónde viene el conocimiento, la raíz y la fuente del conocimiento de un teólogo oprimido. Entonces, aún yo creo que el pastor Ramón mencionó que hay entre colegas, teólogos que están diciendo tenemos que cultivar teología entre los latinos, una teología nueva, y reemplazar la teología de los blancos occidentales europeos. Note la hermenéutica concurrente de los teólogos de liberación latina y como la negra ponen su plataforma hermenéutica en la perspectiva del proletariado, es decir, el oprimido, en las categorías de Marx. El proletariado es el único que tiene acceso a la verdad. Eso es lo que están diciendo. La verdad solo se puede alcanzar desde la perspectiva de los que son desfavorecidos. Dice también James Cone en su libro, los profetas de Israel son profetas de justicia social, recordando al pueblo que Yahweh es el autor de la justicia. Es importante señalar a este respecto que la justicia de Dios no es una cualidad abstracta en el ser de Dios, como ocurre con la filosofía griega. Es más bien la participación activa de Dios en la historia, corrigiendo lo que los seres humanos han hecho mal. El tema constante de la profecía israelita es la preocupación de Yahvé por la falta de justicia social, económica y política para los pobres y no deseados en la sociedad. ¿Qué maldad ha hecho este hombre con la Biblia? No lo leyó. Pero fíjese, hermana, sí lo leyó. Igual el diablo. Conoce muy bien la Biblia, o lo conoció muy bien la Biblia James Cone, pero rechazó a Dios. Él reemplazó la fe en el Mesías, la esperanza en la redención del pecado, la esperanza en la obra del Hijo de Dios, quitó todo eso y puso la esperanza en un movimiento social. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Eso es exactamente lo que está pasando. Bueno, ¿hay alguna pregunta? A ver, un comentario. Sí, hermano. Así como él en el momento que está haciéndose del lado de los negros y diciendo en su teología que nada más los pobres y los oprimidos son los que pueden entender la Biblia, ya está siendo racista. O Sí, sea, no puedes tú luchar contra el racismo sin caer tú mismo. exactamente. Usted está pensando en términos que se llaman presupositional, presuposicional. No sé si puedo decirlo en español, pero lo que está diciendo, por si no se escuchó, es de que estos proponentes están diciendo de que para luchar contra el racismo tenemos que decir de que todos los blancos o todo este género de persona es racista. Entonces ellos caen en el mismo racismo, porque ahora en vez de ser racista contra negros, son racistas contra blancos. No hay. Exactamente. No hay solución ahí. Sí, hermano. Yo estaba escribiendo aquí llamar este tema. Ajá. Está bien hecho, pero se me hace bien escribirlo para mí. Ajá. Crítica teórica de la desigualdad social. De la desigualdad social. Crítica teórica de la desigualdad social. Sí. Ahora, Karl Marx, Engels, como usted bien decía, señalaron la manera de acción. Ujú, ujú. Yo escribí aquí para mí el espectro, uno que ustedes Sí. muy bien, para mí, por
pastor. Así es, así es. Ahora, el foco de acción es el cambio. El cambio. Las herramientas para lograrlo es el control psicológico apuntando el foco de atención económica. Así es, así es. Y muy bien dicho lo que está diciendo, porque están diciendo, es que hay desigualdad para los negros, pero eso no es la verdad. Si se fijan, no ha habido ningún movimiento legislativo para ayudar al afroamericano. En realidad, hasta le quitaron los fondos a los colegios afroamericanos hace poco. En verdad, el movimiento es económico para traer a cabo el Build Back Better, el socialismo, que no es solo una iniciativa demócrata, no, es una iniciativa mundial. Es socialismo mundial. Y nos podemos olvidar de verdad, de republicano y demócrata, nos podemos olvidar de eso. Ellos están en el mismo equipo. Es más una fuerza maligna para destruir específicamente la fe en Cristo, desunir la iglesia de Cristo. Eso es lo que quieren hacer al fin de todo. Ese es como dicen, el end game. Ese es el último movimiento de ajedrez que tienen. No lo van a lograr. No lo van a lograr. Ok, sigamos. ¿Cuál es el problema? En la sección 2. Gracias por sus comentarios. Me gusta escuchar. ¿Cuál es el problema? Los evangélicos presentes tomando la causa del TCR, o de Critical Race Theory en inglés, o de la teoría crítica de raza, que es de verdad un disfraz, pero eso es lo que le dicen ellos ahora. Es por medio de la teología de liberación, tanto negra como latina, que los evangélicos de la presente temporada han aceptado las conclusiones de la teoría crítica de raza y lo que se llama la interseccionalidad. Eso lo vamos a ver un poco después. Y algunos de estos evangélicos, aquí están, presentes, modernos, que ahora son influyentes en el mundo cristiano, en las iglesias reformadas, en los seminarios reformados, donde supuestamente se enseña la mejor teología. Uno de ellos es Jemar Tisby, graduado de Reformed Theological Seminary, autor del libro The Color of Compromise, o el color del compromiso, no sé cómo lo tradujeran. Promueve la idea que cualquier esfuerzo que es políticamente conservador entre los cristianos se puede considerar racista. Él dijo que cualquiera que votó por Reagan fue un racista y no tiene evidencia. Yo leí su libro, no tiene evidencia. Él dice, porque Reagan dijo que el welfare es una mala estrategia para combatir la pobreza y por eso es racista Reagan y cualquiera que votó por él. Y la iglesia cristiana se ligó con Reagan, pues porque él era antiaborto. Y entonces Tisby dice, por eso la iglesia cristiana es racista, o fue racista, y desde entonces ha sido racista ligada con el Partido Republicano. Dice Tisby, en la página 160 de su libro, ¿qué apoyaron los cristianos conservadores cuando votaron por Reagan? Un breve vistazo a sus acciones y políticas demuestra que al lanzar su poder electoral detrás de este carismático político también reforzaron varias posturas que podrían percibirse como antinegro. Reagan no rehuyó alinearse públicamente con los racistas o usar un lenguaje codificado racialmente en sus llamamientos a los votantes blancos. Es decir, Reagan nunca dijo nada racista, pero él escondió y disfrazó el lenguaje racista. De eso lo acusan a Reagan. Este es un cristiano supuestamente calvinista. Otro cristiano calvinista, Eric Mason, autor de Woke Church,
pastor de Epiphany Fellowship en Philadelphia, Pennsylvania, graduado de Dallas Theological Seminary, de nuestra misma denominación, y con doctorado de Gordon Conwell Theological Seminary, de donde vienen varios grandes luminarios cristianos. Mason describe su experiencia en la educación cristiana como algo deficiente porque no le dio un aprecio por su identidad negra. No me enseñaron suficientes negros para admirar, es lo que él dice. Es lamentable, sin embargo, que mi aprecio y orgullo legítimo por mi raza no me la hayan proporcionado mis estudios de teología cristiana. Yo no sabía que eso es lo que uno buscaba al ir al seminario. Cuando yo fui al seminario no me enseñaron ningún teólogo salvadoreño y eso me dio tanta coraje. No, para nada, no me molestó ni un centavo eso. Pero por alguna razón a él sí. Yo creo que porque es racista. Otro, Jarvis Williams, profesor del Nuevo Testamento en Southern Seminary, graduado de Southern Seminary con Masters of Divinity, THM y PhD. Este hombre es muy peligroso, es un tiburón, es un lobo. Me da tristeza. Dice, soy profesor de seminario y en educación teológica es difícil encontrar muchas instituciones evangélicas que tengan un requisito regular de autores negros y morenos. Y a menudo lo que sucede es que la blancura, es decir, lo blanco, la raza blanca, se convierte en el estándar por el cual se juzga toda buena teología. ¿Quién dice eso? Nadie cree que solo porque la teología sale de un blanco es buena teología. Nadie piensa eso menos este hombre, quien es racista. Porque él dice, voy a tomar un libro, qué bonito este libro, me encanta lo que dice. Y se fija, ¿quién lo escribió? Es un blanco, a la basura. Eso es racismo. Es racismo. Dice, entonces una de las cosas que vemos y escuchamos esto con mucha atención. Hay racismo por intención y hay racismo por consecuencia. ¿Quién estableció estas reglas? Él las está inventando. Puedes tener el racismo operando en un contexto donde no hay racistas individuales. ¿Cómo? ¡Es imposible! Él está inventando una teología de pecado. No viene de la Biblia esto. Este es un teólogo reformado de una buena escuela, la mejor escuela de los bautistas del sur. Es la mejor. El Southern Seminary. De ahí vienen los mejores predicadores. Funciona la supremacía blanca de una manera socialmente sofisticada, es decir, escondida. Y esto lo habló en Bethlehem College. ¿Cuál es Bethlehem College? Es la de John Piper. Matt Chandler, otro predicador, pastor de Village Church en Flower Mound, Texas, graduado con Bachelor's Degree de Hardin-Simmons. Es uno de los pastores más famosos en los Estados Unidos. Y él suscribe a la idea del privilegio blanco en donde todo que es de raza blanca participa en racismo, aun si ni sabe lo que es. Es decir, de que aun si el hombre vivió antes de los tiempos donde este tipo de crítica no existía, este hombre era racista solo por ser blanco, porque tiene supremacía blanca. Él en sí, en su ser, por ser blanco es racista. Él es el privilegio blanco. Esto lo habla en un video en YouTube llamado How to Understand and Address White Privilege. También mostró una hermenéutica confundida y errónea en su sermón para la conferencia MLK 50 que tomó lugar el 4 de abril 2018. Ese sermón es un desastre. Es como ver un avión estrellándose a la tierra. Es horrible. David Platt, pastor de McLean Bible Church. Esa iglesia se está dividiendo ahora por este mismo propósito. Hace unas semanas
tuvieron una reunión de business. Y esta es una gran iglesia influyente en el mundo de los bautistas. Y tuvieron una reunión donde echaron a los hermanos que estaban diciendo, no podemos hacer esto, tenemos que hablar de esto. Lo que está tratando de hacer David Platt es transformar su iglesia en una iglesia de justicia social, en una iglesia que enseña estas doctrinas del socialismo. Él es el autor de Radical, Taking Back Your Faith from the American Dream. Ya el título de ese libro ya le da una ficha. Fue director del International Mission Board, del IMB, que es de los Bautistas del Sur. Platt se ha unido a la causa de la reconciliación racial y su predicación consiste en regaños a su congregación blanca, acusándolos de racismo y supremacía blanca. Un buen ejemplo es su mensaje para la conferencia Together for the Gospel 2018. Busquen estos mensajes por si necesitan ácido en su estómago. Tómense un antacid antes de... Yo lo necesito, un antacid. Ahorita lo necesito. Hay muchos más. Charlie Dates es uno de ellos. D.A. Horton, uno local que, bueno, yo creo que todavía está en California. D.A. Horton, él va a ser uno de los ponentes en la reunión de los Bautistas del Sur que está por venir en unos días, ahí en Clovis, en el Pastors Conference. Está por todos lados, es un cáncer. ¿Cuál es el peligro? Como matriz de creencias, el TCR, el Critical Race Theory, cuestionaría todo el cuerpo de credos. Ya les dije, todas las confesiones, las doctrinas, todo es automáticamente ya racista. La Confesión de Londres, racista. Los institutos de Calvino, racista. Si no vino de uno de raza negra o de raza café o bronce, no es buena, no es la verdad. Porque ellos no tienen acceso. Un hombre rico no puede predicar el evangelio. No tiene acceso. Solo los pobres. Esto va más y más porque van a empezar, y ya lo están diciendo, de que un hombre que es heterosexual no puede entender lo que la Biblia dice sobre el homosexualismo. Entonces solo el homosexual puede interpretar la Biblia. Y solo el homosexual puede dar la verdad de esa doctrina. Eso es lo que están diciendo. Porque no entendemos. Esto se llama, en inglés, standpoint epistemology, o la epistemología de la perspectiva, tal vez fuera la traducción. Que la perspectiva influye el nivel de certeza o de verdad que contiene lo que uno está diciendo. Vamos a ver unas definiciones y aquí terminamos por ahora ya. Bastante. La teoría crítica de raza, o CRT en inglés, es un modo teórico y interpretativo que examina la apariencia de la raza y el racismo en los modos de expresión culturales dominantes. Lo que quiere decir eso es de que, digamos, en un seminario, el liderazgo del seminario, todos los maestros y la facultad son blancos. Entonces ahí nos está enseñando la verdad. Tenemos que quitar, aunque sea por lo menos la mitad, y poner negros o cafés o lo que sea, para que ahí haya verdad. Y al fin quitar todos los blancos, porque ellos ya tuvieron su turno. La verdad, ese es el motivo. Dicen que un lugar que solo es de blancos es racista automáticamente. Así que todos los estados, si usted ha ido, digamos, a Springfield, Missouri, y ha entrado a un restaurante, que se va a encontrar la mayoría de blancos ahí. Ese restaurante, aunque sea tan amable y lo reciba con todo amor y ternura, son racistas
supremacistas y merecen la revolución, que se les quite el restaurante y que se lo den a un negro a un café. Oh, eso es lo que ellos piensan. Porque ellos se la robaron al latino o al negro, sí, así. Interseccionalidad, otro marco analítico, y esto, en términos más simples, analiza las diferentes líneas de identidad, como hombre, mujer. Ahora la mujer es lesbiana. Oh, ok. Otro nivel de opresión. La mujer es transgénero. Oh, otro nivel de opresión. La mujer es negra. Oh, otro nivel de opresión. Hasta llegar, pues, para entender toda la opresión de esta persona. Y ahora la verdad de esta persona tiene más importancia que la verdad del hombre blanco cristiano. Y así entonces a esta persona, esta mujer transgénero, negro, lo que sea, lo que ella tiene que decir se le tiene que dar más gravedad y más importancia en la sociedad. Esa es la interseccionalidad. Y por eso es que estamos viendo en la cultura popular. Francis Schaeffer, esa es otra serie que quisiera dar. Francis Schaeffer, un teólogo apologista. Él dice de que la cultura está a un nivel después de la academia, la cultura, que es las películas, la música y todo, y después el gobierno y después la vida diaria. Entonces lo que estamos viendo en la cultura, porque ya en la academia esto ya es el rey, esto ya es supremo, pero ahora en la cultura estamos viendo Superman es bisexual. Bueno, el hijo de Superman es bisexual. Estamos viendo que Captain America ahora es un hombre negro. Robin también, no quitaron a los héroes. Pero están cambiando todo eso porque ellos necesitan quitarle a la cultura los rasgos de la blancura y ponerle todo esto de raza, esto de género a la cultura, porque después sigue que el gobierno, quien ya está moviéndose así, y después sigue su casa, después sigue sus dormitorios, sus iglesias. Bueno, gobierno, iglesia, casa. La justicia social, número 3, es el esfuerzo por distribuir los bienes sociales de manera justa y equitativa entre todos los miembros, y tiene un motivo igualatario, así como dijo mi hermano Luis aquí, es el esfuerzo para la igualdad, y de ahí es donde viene todo, para decir que todos tienen lo mismo y nadie tiene más que el otro. Y eso resulta en que nadie tiene nada. Todos viven pobres. En todos los países donde se ha aprobado, 100% es un fracaso catastrófico el socialismo y el comunismo. Y es antibíblico aparte. Al fin, número 4, LGBTQ más 120 letras. Es la identificación sexual que se diferencia del paradigma normativo masculino y femenino, la cual Dios hizo. Hombre y mujer los creó. En la imagen de Dios los creó, pero no, para ellos no. Cada letra representa una identidad de género específica, lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer, cualquiera que pueda sentirse entre o más allá de estas identidades. Y este espectro de la identidad se esquiva, ya que es tan elástica como el número de individuos que resuelven sus identidades y las vocalizan. Yo tengo una amiga que trabajé con ella hace años, y ella era cristiana, estaba casada, muy alegre. Era un evangelista ella evangelizaba a sus amigas, sus amigos. Y hace unos como 3 o 4 años descubrí que ella se ha hecho poliamorosa, poliamor. A todos, ama a hombre, mujer, caballo,
lo que sea. Y ella se viste de animal porque ella desea los animales o desea otros vestidos de animales. Trabajamos en el mundo del dibujo, así es que usted ya, qué tan raros somos los dibujantes. Pero ella se hizo así. Y quién sabe qué pasó con su esposo, quién sabe qué pasó con su matrimonio, pero ella dice, yo amo a todos y necesito múltiples parejas para mi vida, si no, no me siento satisfecho. O satisfecho porque ella no tiene género, ella es de todo, ella no sabe, sí, ella no sabe si es hombre o mujer. Nunca fue cristiana. Nunca, exacto hermano, como dice Primera de Juan. Creía que era cristiana, pero ella nunca nació de nuevo. Ella salió de nosotros porque nunca fue de nosotros. Me da mucha lástima eso. Me quiebra el corazón. Que Dios tenga misericordia de ella. Hermanos, este es el cáncer identificado.